El aire en la sala principal de la mansión de mi padre era denso, pesado, impregnado con el perfume rancio de las flores de lirio que aún recordaban el funeral de hace una semana. Las cortinas de terciopelo borgoña estaban corridas, creando una penumbra solemne que apenas disimulaba la tensión que vibraba entre los pocos miembros de la familia reunidos alrededor de la inmensa mesa de caoba. Estábamos allí, sentados sobre sillas tapizadas de cuero que crujían bajo el peso de la expectativa, aguardando el momento que marcaría el final de una era y el inicio de mi liberación. Durante toda mi vida, esa casa había sido una jaula dorada, y mi hermano David, el carcelero. Yo era Sofía, la hija menor, la que siempre sobraba en las fotos y en las conversaciones importantes, la sombra que, según David, había manchado el linaje familiar con su sola existencia. Frente a nosotros, en el cabecero de la mesa, se encontraba don Ricardo, el notario de la familia desde hacía décadas. Un hombre pulcro, de traje impecable y gafas de montura fina, que sostenía en sus manos una carpeta de cuero negro, tan impasible como si estuviera a punto de leer la lista del supermercado, y no el documento que decidiría nuestro futuro. Mi corazón latía con una lentitud engañosa, un tambor sordo resonando en mi pecho, mientras repasaba mentalmente los últimos 20 años de desprecio silencioso. Desde que mi madre murió, David asumió el papel de jefe moral de la familia, dictando quién era digno y quién no. Y por supuesto, yo nunca lo fui. David estaba sentado a mi derecha, emanando una autosuficiencia irritante. Llevaba un traje de corte perfecto, y su cabello, aunque canoso en las sienes, estaba peinado con una rigidez que reflejaba su personalidad inquebrantable. Sus ojos azules, fríos como el hielo, nunca se posaban directamente sobre mí. Cuando lo hacían, era solo para lanzar una mirada rápida de desdén que me hacía sentir como una mota de polvo. Él se había pasado la última semana murmurando sobre la importancia de la continuidad del negocio familiar, dejando claro que solo él poseía la capacidad y la moral para cargar con el apellido y la fortuna de mi padre. Su arrogancia era la gasolina que alimentaba mi fuego interno, un fuego que había permanecido oculto por años de dolor invisible. Finalmente, don Ricardo carraspeó, un sonido seco que rompió el silencio sepulcral. Abrió la carpeta y comenzó a leer con su voz monótona y formal, repasando primero los preámbulos legales y las cláusulas generales. Yo me hundí más en el sillón de cuero, sintiendo el peso de las miradas de mis tías y primos, todos esperando la confirmación de lo que ya sabían. David se llevaría la parte de León, y yo, probablemente, recibiría algún legado simbólico, una migaja que solo serviría para recordarme mi posición subalterna. La lectura continuó, mencionando propiedades, acciones y cuentas bancarias, todas destinadas al primogénito y legítimo heredero de la tradición familiar David. Yo asentía ligeramente, esperando que el notario terminara la formalidad para poder largarme de allí, y empezar por fin, a construir mi vida lejos de ese ambiente tóxico. Pero entonces, la voz de don Ricardo se detuvo en un punto inesperado. La mención de un fondo fiduciario específico, considerablemente grande, destinado a mí y a mi hija Sofía, leyó don Ricardo con claridad ajustándose las gafas. La dejo como beneficiaria única y sin restricciones de la cuenta fiduciaria número 459, reconociendo su dedicación a la estabilidad emocional de la familia durante mis últimos años. La frase, dedicación a la estabilidad emocional, me golpeó más fuerte que cualquier cantidad de dinero. Papá, al final, me había visto. Pero la conmoción de mi reconocimiento fue eclipsada por el rugido que salió de la garganta de David. Él se levantó de golpe haciendo chillar la silla contra el piso de mármol. Su rostro se había puesto escarlata, sus venas resaltaban en el cuello y en las sienes, y sus manos se aferraban al borde de la mesa con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. El notario interrumpió la lectura, sorprendido por la violencia de la interrupción. «¡Esto es una burla!», gritó David, su voz resonando con una mezcla tóxica de ira y traición. Se dirigió directamente a mí, ignorando a don Ricardo y a los demás parientes, que se encogieron, acostumbrados pero nunca inmunes a sus explosiones. ¿Tú, digna de una cuenta semejante? Tú no eres digna de llevar ni el apellido de nuestro padre. La humillación pública era el plato favorito de David, servido siempre frío y con una guarnición de moralismo falso. Sentí un pinchazo agudo en el pecho, pero en lugar de la acostumbrada oleada de lágrimas y la necesidad de huir, sentí una extraña y helada calma. Este era el momento que él había ensayado toda su vida, y que yo, sin que él lo supiera, había estado preparando durante 3 años. ¿Estabilidad emocional? David se rió, un sonido seco y cruel que hizo que mi prima Marta se cubriera la boca con la mano. Sofía, si nuestro padre te dejó eso, es porque estabas manipulando su sensibilidad, como siempre. Eres una parásita emocional, una carga, y ahora vienes a reclamar lo que le pertenece por derecho a la continuidad del legado familiar. Don Ricardo intentó intervenir, levantando una mano autoritaria. Señor David,
le pido que respete la voluntad de su padre y el decoro de este momento. Pero David estaba desatado, cegado por la furia del dinero que se le escapaba de las manos. Él veía la herencia como un derecho divino, no como un regalo, y cualquier parte que no fuera suya era un robo personal. No, don Ricardo, mi padre no estaba en sus cabales al final. ¿Y esta mujer?, dijo señalándome con el dedo índice como si yo fuera un bicho rastrero. No tiene el carácter, la moral, ni la responsabilidad para administrar ni un centavo de esta fortuna. Ella debería estar agradecida de que le permitamos seguir usando el apellido. Ella no es digna de la herencia. Sus palabras eran puñales, diseñados para destrozar lo poco que quedaba de mi autoestima frente a toda la familia. Los parientes se miraban, algunos con lástima por mí, otros, sobre todo los más cercanos a David, asintiendo sutilmente, reforzando la narrativa de que yo era la oveja negra, la mancha en el escudo. Mi mente, sin embargo, se había desconectado de la rabia presente, y había viajado 3 años atrás, a una noche lluviosa de invierno. David había llegado a la casa de campo, borracho, celebrando un negocio que, según él, había salvado a la empresa de la bancarrota. Papá estaba en el hospital en ese momento, recuperándose de una operación menor. Yo estaba en la cocina, preparando un té, cuando David irrumpió, tambaleándose y con la camisa empapada. «¡Sofía! ¡Ven aquí! ¡Inútil!», me había llamado, agarrando una botella de whisky que había dejado sobre la encimera. «Celebra conmigo. Acabo de arreglar el desastre de papá. Ese viejo idiota casi nos arruina. Si no fuera por mí, la empresa estaría en la ruina, ¿entiendes?». Yo había permanecido en silencio, observando cómo el alcohol disolvía la fachada de hombre de negocios responsable. Esa noche, el odio que David sentía por mí se había mezclado con una euforia peligrosa, y comenzó a soltar detalles escalofriantes. Me contó con exactitud cómo había desviado fondos a cuentas offshore, cómo había falsificado la firma de mi padre para obtener un préstamo que jamás se usaría para la empresa, sino para su propio bolsillo, y cómo había manipulado las finanzas para que papá pareciera incompetente y así él pudiera tomar el control total. «Nunca me lo agradecerán», había farfullado, riendo con una burla horrible. «Pero es la única forma. Si yo no lo hago, nadie tendrá nada. Y tú, Sofía, siempre serás una carga, una don nadie. Al menos ahora podré mantenerte a raya con las obras». Mientras él vomitaba su cruel confesión, yo estaba inmóvil, mi mano aferrada al pequeño teléfono que, en secreto, había puesto a grabar en el bolsillo de mi bata. En ese momento, no sabía exactamente para qué me serviría esa grabación, solo sabía que era la prueba de que el ángel guardián de la familia era en realidad un ladrón. La prueba secreta, que había guardado celosamente durante 3 largos años, estaba ahora conmigo, justo en el bolsillo interior de mi chaqueta de lana. Era un peso físico, sí, pero también el peso de mi paciencia, de mi dolor silenciado, y de mi futura libertad. De vuelta a la sala, la voz de David se elevó aún más, trayéndome de vuelta al presente y al fulgor de la humillación. Él había cruzado la mesa y estaba parado justo frente a mí, inclinándose, con el aliento a café y menta golpeando mi rostro. «Dime algo, Sofía», me exigió, esperando mi colapso habitual. «¿No vas a llorar? ¿No vas a pedir clemencia? Siempre has sido tan débil. ¿De verdad crees que te dejaré ensuciar el nombre de nuestra familia con el dinero robado de la empresa que yo he levantado?» Su uso de la palabra robado era la cúspide de la hipocresía. Me miró con esa superioridad que me había asfixiado desde la adolescencia, convencido de que, como siempre, yo agacharía la cabeza, me encogería, y aceptaría mi destino como la hija indeseada y la hermana inepta. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin pestañear. Podía sentir el calor de su rabia, el juicio de la familia, pero la calma era mi armadura. Sentí mis dedos tocar el borde frío del pequeño dispositivo de audio en mi bolsillo. La batería estaba cargada. La grabación, etiquetada simplemente como Noche lluviosa, estaba lista. «David», dije, y mi voz salió baja, tranquila, pero cargada de una firmeza que sorprendió incluso a don Ricardo, quien nos observaba con creciente alarma. «Llevas años diciéndome que no soy digna, años tratándome como si fuera un estorbo, una vergüenza para ti y para la memoria de papá. Y lo eres», siseó David, sin darme tregua. «La gente como tú vive de la bondad de los demás. No tienes ambición, no tienes mérito. Solo esperas que te den las cosas». Él no sabía que esa noche, su última noche de poder absoluto, se había acabado. Su plan de dominar la lectura del testamento, de intimidarme hasta que renunciara a mi parte, estaba a punto de colapsar. La familia esperaba que yo me rindiera, que capitulara ante la fuerza bruta de su ego. Pero lo que no sabían es que yo ya no era la Sofía de antes. Yo era la Sofía que había guardado un secreto por 3 años, esperando el momento exacto en que la verdad haría el máximo daño a mi agresor.
Me levanté lentamente. Mi movimiento no fue agresivo, sino medido y deliberado, lo cual pareció desorientar a David. Él esperaba una reacción histérica o defensiva. No esperaba compostura. Mis ojos se dirigieron a los demás parientes, cuyas expresiones variaban entre el morbo y la incomodidad. Siempre he sabido quién soy, David. Continué, mi voz ganando fuerza, sin dejar de mirarlo. Pero parece que tú no sabes quién eres realmente, o al menos, no sabes hasta qué punto yo sé quién eres. Don Ricardo frunció el ceño, sintiendo que la situación escalaba más allá de una simple disputa por la herencia. Sofía, por favor, permítame terminar la lectura del testamento, intentó el notario, ansioso por restaurar el orden. No, don Ricardo, lo interrumpí, con una serenidad que contrastaba con la tormenta en el rostro de mi hermano. Es imperativo que el señor David termine su intervención. Él ha afirmado que no soy digna de heredar ni el apellido. Y francamente, yo creo que tiene razón. David sonrió con triunfo, pensando que mi rendición era inminente. Finalmente lo admites. Eres una inútil. Admito que no soy digna de heredar en las condiciones actuales, corregí, manteniendo mi tono calmado, porque esta familia, y este patrimonio, están fundamentados en una mentira que tú has perpetuado durante años. Y antes de que continúes humillándome, creo que es justo que todos sepan la verdad sobre el hombre que se cree el único heredero digno de este legado. El rostro de David palideció. Había algo en mi voz, una certeza absoluta, que lo hizo dudar por primera vez. Su euforia se desvaneció, reemplazada por una sombra de miedo. Él se dio cuenta de que yo no estaba jugando el papel que me había asignado. Llevé mi mano al bolsillo de mi chaqueta y saqué el pequeño grabador de audio, un aparato discreto, de color negro mate. Lo sostuve en mi palma, un objeto minúsculo con el poder de una bomba atómica. David lo miró fijamente, con los ojos inyectados de sangre. ¿Qué es eso?, preguntó, con un hilo de voz que ya no tenía el mismo estruendo. Es la prueba, David, respondí con una sonrisa triste pero determinada. La prueba de tu propia confesión. La noche lluviosa de hace 3 años, cuando, en tu borrachera, me contaste con orgullo cómo habías manipulado las cuentas de papá, cómo habías falsificado su firma y cómo habías desviado millones para salvarte a ti mismo, mientras arruinabas la empresa familiar. El silencio en la sala se hizo absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los parientes se quedaron inmóviles, la conmoción congelada en sus rostros. Don Ricardo se reclinó hacia atrás, con la boca ligeramente abierta. David se tambaleó hacia atrás, su arrogancia evaporada, reemplazada por un terror visceral. Él no recordaba haber confesado, pero sabía que yo no estaba mintiendo. «Estás mintiendo», logró farfullar, aunque su voz temblaba. «Estás tratando de chantajearme, Sofía. ¿Estás loca?» «No, David. No estoy loca. Solo he esperado el momento en que tu humillación pública se volviera contra ti», dije, y sin esperar su respuesta encendí el pequeño dispositivo. La luz roja parpadeó, y el sonido rasposo de un ambiente de fondo, el repiqueteo de la lluvia, llenó la sala, seguido de una voz inconfundiblemente ebria y triunfal. La voz de David, 3 años más joven, revelando su cruel secreto. El aire en la sala, ya denso por el perfume rancio de lirios, se hizo irrespirable. La luz roja del grabador parpadeaba con una frialdad mecánica, contrastando con el calor de la vergüenza que invadía a David. La voz grabada era áspera, distorsionada por el micrófono oculto y el whisky, pero cada sílaba era clara, brutalmente audible para todos los presentes. «Ese viejo idiota casi nos arruina. Si no fuera por mí, la empresa estaría en la ruina, ¿entiendes?» El David del pasado se reía, un sonido hueco y triunfal que rebotó en los techos altos de la mansión. «Firmé por él. Nadie se dará cuenta. Ni siquiera él, el idiota senil. Lo hice parecer incompetente. Ahora es mío. Todo es mío». El tono ebrio y jactancioso de la voz grabada era la antítesis del hombre de negocios pulcro y moralista que David intentaba proyectar. Había una mención específica de cifras, de un préstamo hipotecario que había sido desviado a cuentas en Nevis, y de la falsificación de la firma de mi padre para asegurar una línea de crédito personal, todo envuelto en la risa desagradable del David borracho y confiado. David lanzó un grito ahogado, un sonido animal que se atascó en su garganta. Se abalanzó hacia mí con una velocidad espantosa, su mano extendida como una garra, no para golpearme, sino para arrebatar y destruir la prueba que colgaba de mi palma. Pero yo ya lo esperaba. Retiré la mano con la misma velocidad con la que él había intentado arrebatarme el dispositivo, dando un paso lateral medido que lo desequilibró. No había prisa en mis movimientos, ni histeria, solo la calma pétrea de quien ha anticipado cada jugada. El veneno ya estaba circulando. El resto de la familia estaba petrificado. Mi prima Marta dejó escapar un gemido ahogado. Tía Elvira, la más cercana a David, se llevó su pañuelo de encaje a los labios, no para llorar, sino para sofocar un jadeo de horror,
y de pura incredulidad. Podía sentir el cambio en el ambiente, la basculación del poder, el momento exacto en que la veneración se convertía en repulsión. El olor a lirios en la sala, antes funerario, ahora olía a podredumbre moral. Mi calma era el contrapunto perfecto a la tormenta que consumía a David. Él se detuvo a medio camino, su rostro transformado. La máscara de arrogancia había sido arrancada, dejando al descubierto una desesperación cruda y temblorosa. Sus ojos azules, antes fríos, ahora estaban dilatados por el pánico, buscando una vía de escape que no existía en esa sala llena de testigos y evidencia acústica. 3 años. 3 años llevando el peso de su crimen. 3 años dejando que me pisoteara, dejando que creyera que su triunfo era absoluto. Mi paciencia había sido mi arma más poderosa, perfeccionada en el crisol de cada humillación que me había infligido. Cada mirada de desdén, cada palabra hiriente, cada vez que me llamó inútil, solo había cimentado mi resolución y reforzado mi custodia del secreto. ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora, Sofía! Esto es una manipulación, una calumnia, gritó David, su voz ahora un chillido ronco que luchaba por imponerse a su propia confesión grabada. Se giró brevemente hacia don Ricardo, buscando desesperadamente un aliado, un testigo que negara lo que sus oídos le decían. Don Ricardo, ella está mintiendo, es un montaje, Alidis, es una venganza por el testamento, ella está intentando chantajearme. Don Ricardo, sin embargo, se había levantado completamente de su silla. El notario de décadas, el custodio de la legalidad familiar, tenía el rostro pálido bajo la luz tenue. Sus manos estaban apoyadas sobre la mesa de caoba, y aunque sus modales eran todavía profesionales, el shock era evidente. Señor David, dijo don Ricardo con una voz sorprendentemente firme, casi militar, que cortó la grabación por un instante. La voz grabada es inconfundiblemente la suya, y las referencias a cuentas específicas y acciones de la empresa son datos que solo usted y el señor padre deberían conocer. El notario no estaba preguntando, estaba afirmando. Él había visto los libros de la empresa. Él había notado las anomalías en el periodo mencionado. Él, como yo, había guardado silencio, pero ahora tenía la justificación legal para actuar. Volví a mirar a David, quien estaba respirando de forma entrecortada, como si el aire denso se hubiera vuelto arena en sus pulmones. Su traje de corte perfecto parecía ahora demasiado grande para él, y una gota de sudor frío se deslizó desde su sien hasta su mandíbula tensa. ¿Manipulación, David?, pregunté. Mi voz era un susurro que, paradójicamente, llenaba la sala con más autoridad que su grito. No apagué el grabador. Dejé que la voz ebria continuara narrando la historia de su propia traición. Has pasado toda tu vida asegurándote de que todos, especialmente yo, supiéramos lo indignos que éramos de este apellido y de esta fortuna. ¿Y ahora hablas de chantaje? Me acerqué un paso, manteniendo la distancia suficiente para que no pudiera alcanzar el dispositivo. Sentí el poder de la verdad irradiando de mí, un poder que había estado reprimido durante años, y era eufórico. Hace 5 minutos, afirmabas que yo no era digna de heredar ni un centavo, que mi dedicación a la estabilidad emocional de papá era una farsa. Continué, citando las palabras del testamento y las suyas. Pero el hecho es, David, que la verdadera dedicación que tuve fue hacia la verdad. Tu confesión, grabada en ese momento de euforia alcohólica, fue el seguro de vida de mi padre y el mío. Lo guardé porque sabía que solo la verdad absoluta, revelada en el momento de tu máxima arrogancia, podría derribarte. Mi mente retrocedió al momento en que mi padre, convaleciente pero lúcido, me había... Don Ricardo el notario, deslizó sus gafas hasta la punta de su nariz, ajustando la postura antes de carraspear y continuar con la formalidad que tanto detestaba David. Había llegado al punto que mi hermano había estado esperando con una impaciencia casi obscena. La mención de los beneficiarios. La lista era corta, la fundación familiar y, como herederos universales de todos los bienes personales, David y yo. Al escuchar mi nombre, David golpeó la mesa de caoba con la palma abierta, un sonido seco y violento que rompió la frágil calma. «Un momento, notario», exclamó David, su voz grave resonando con furia contenida. «Esto es inadmisible. Usted conoce los deseos de mi padre. Sofía no puede ser nombrada heredera universal. Ni siquiera debería estar aquí. Ella es una oportunista, don Ricardo. Siempre lo ha sido. No es digna de heredar ni el apellido, y mucho menos el patrimonio que mi padre y yo construimos». David se irguió, alto y amenazante, ignorando por completo la presencia del notario y la dignidad del momento. Sus ojos, fríos y duros, se clavaron en los míos, buscando mi reacción, esperando que me encogiera, que llorara, que me marchara como tantas veces antes. El notario, visiblemente incómodo, intentó mediar. «Señor David, el testamento es claro y legalmente vinculante. Su padre no dejó cláusulas de exclusión contra la señorita Sofía».
Pero David no escuchaba. Estaba en su elemento, disfrutando del espectáculo de mi humillación pública, la culminación de años de desprecio silencioso. Había esperado este momento, no solo para quedarse con la herencia, sino para pisotear mi valor frente a toda la familia reunida. Miente, sé que mi padre cambió de opinión antes de morir, me lo dijo. Esta mujer nunca se preocupó por él. Mientras yo sacrificaba mi vida gestionando las empresas, ella estaba fuera, viviendo a costa nuestra. ¿Digna? Ella es la desgracia de esta familia. Exijo que se detenga la lectura y se investigue la autenticidad de este documento. No permitiré que esta revista se quede con el fruto de mi trabajo. Bramó David, elevando el tono hasta casi gritar. Sentí cómo la vergüenza me quemaba el rostro. Un calor intenso que no era solo ira, sino el dolor acumulado de 3 décadas de ser la sombra, la hermana menor y repudiada. Mi corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de mi pecho. Cada palabra de David era una puñalada que recordaba la vez que me echó de la cena de Navidad, o cuando destruyó mi expediente universitario para que no pudiera terminar mi carrera. Él había pasado toda su vida asegurándose de que yo sintiera que mi existencia era una carga, una ofensa. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero me negué a derramarlas. No le daría esa satisfacción. Había llegado demasiado lejos para permitir que su crueldad me doblegara una vez más. Cuando David hizo una pausa para tomar aire, con la boca torcida por la rabia y el triunfo anticipado, don Ricardo me miró con una expresión de profunda lástima. Ese pequeño gesto de compasión me dio la fuerza que necesitaba. Era ahora o nunca. El momento decisivo que había planeado y ensayado en mi mente durante los interminables meses que guardé mi secreto. Levanté la mano lentamente, indicando al notario que me diera la palabra. David, mi voz salió sorprendentemente clara y firme, un susurro que logró silenciar su rabia momentánea. Él me miró con desprecio. Tu indignidad, hermano, palidece ante la verdad que tú guardas. La verdad de tu propia dignidad, como heredero, dije enfatizando la última palabra con una ironía helada. El efecto de mis palabras fue inmediato. David se quedó paralizado a mitad de un resoplido. Su rostro, que segundos antes estaba encendido de ira, se tornó pálido, casi cerúleo. Él no entendía. ¿Cómo podía yo saber algo? Él siempre creyó que yo era débil y estúpida. Se acercó a mí con un paso cauteloso, como un depredador confundido. ¿De qué demonios estás hablando, Sofía? Cállate antes de que te arrepientas. Siseó entre dientes. Estoy hablando de la autenticidad, David, repliqué, mientras sacaba mi teléfono móvil de mi bolso, un aparato discreto que había sido mi único confidente durante el último año. Mis manos, aunque temblaban ligeramente por la adrenalina, se movían con precisión. Desbloqueé la pantalla, busqué el archivo, y conecté el pequeño altavoz portátil que llevaba oculto bajo la mesa. Todos en la sala observaban mis movimientos con una mezcla de confusión y alarma, especialmente David, cuyo pánico se hacía palpable. Pensaste que solo tú eras capaz de planear en secreto, ¿verdad? Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez, vi miedo reflejado en ellos. Mientras tú te asegurabas de que yo no fuera digna, yo me aseguraba de que todos supieran exactamente quién eres tú. Encendí el altavoz. Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala, que ahora estaba iluminada únicamente por la luz grisácea que se filtraba por las rendijas de las cortinas. El sonido que llenó el espacio fue la voz inconfundible y nítida de David, grabada meses atrás, durante una llamada telefónica interceptada que yo había guardado como mi último recurso. La grabación comenzó abruptamente con la voz de David, cargada de impaciencia. Ya te lo dije, el viejo está débil. Necesito que los documentos de traspaso de las acciones de AUF, Inversiones Fénix, pasen por la cuenta fantasma de Panamá, rápido. Sofía no debe ver ni un céntimo, ¿entiendes? He estado desviando fondos durante 2 años bajo la nariz del contable. Si el notario se entera de este desfalco, estoy acabado. Pero el viejo nunca lo sabrá. Y con esta maniobra, me aseguro de que Sofía no tenga nada de valor legal que reclamar. El aire se hizo irrespirable. La voz de David en la grabación continuó, fría y desprovista de toda empatía, detallando con escalofriante precisión cómo había montado el fraude, alterando los balances y manipulando a mi padre, enfermo y vulnerable, para que firmara documentos financieros que le aseguraban a David la herencia total, a la vez que justificaban mi exclusión por supuesta ineptitud. Ella es una tonta. Cree que con esto me está castigando, se reía la voz grabada. Pero solo está facilitando mi trabajo. Cuando lean el testamento, diré que ella no es digna de heredar ni el apellido. Y todos lo creerán, porque ya he sembrado la duda sobre su lealtad por años. Es fácil cuando la has humillado toda su vida. Por Ali, la última frase, esa confesión cruel y autocomplaciente, resonó como un trueno en la inmensa sala. La confesión era irrefutable.
No era un rumor, no era un testimonio indirecto, era David, en su propia voz, detallando el desfalco, las mentiras y el abuso de confianza hacia nuestro padre. Cuando la grabación se detuvo, el silencio que se instaló fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era el silencio tenso de la espera, sino el silencio absoluto de la conmoción. La sala quedó en un silencio sepulcral. Podía escuchar el zumbido de mis oídos y el rápido latido de mi propio pulso. Todos, desde los primos lejanos hasta don Ricardo, estaban petrificados, sus ojos fijos en David, que parecía haber encogido. David, el agresor, estaba expuesto, su rostro se había transformado en una máscara de terror y rabia. Se tambaleó, y vi el terror y la destrucción en sus ojos. Intentó hablar, pero solo salió de su boca un sonido ahogado, un gruñido. Luego, con una furia desesperada, se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono, la única prueba de su ruina. ¡Mentirosa! ¡Esto es un montaje!, gritó, pero ya era demasiado tarde. Don Ricardo el notario, que había mantenido una compostura profesional a pesar de la escena de telenovela que se desarrollaba, intercedió con una rapidez sorprendente. Se levantó de golpe, interponiéndose entre David y yo, y golpeó la mesa con su mazo. ¡Suficiente, señor David! ¡Comportamiento inaceptable! Señores, esta lectura del testamento queda suspendida de inmediato. Dirigiéndose a mí, con una seriedad que validó completamente la evidencia, don Ricardo dijo: Señorita Sofía, esta grabación es un elemento de prueba extremadamente grave. Deberá entregarme este dispositivo inmediatamente para ser custodiado y peritado. Esto pasa de ser una disputa familiar a un asunto legal de fraude y desfalco. El mundo de David se desmoronaba en tiempo real ante nuestros ojos. Intentó argumentar, amenazar, suplicar, pero su voz sonaba desesperada, patética. Se había pasado la vida construyendo una fachada de heredero responsable, y ahora, yo, la hermana que él creía insignificante, lo había destruido con la simple presión de un botón. Vi su vida de privilegios esfumarse en ese instante, mientras los primos y los tíos comenzaban a levantarse, cuchicheando con miradas de horror y desprecio hacia David. Yo me quedé sentada. Sentí como todo el dolor acumulado de años de desprecio y humillación se disolvía. Era como si una pesada armadura de sufrimiento cayera de mis hombros, liberando mi respiración y mi espíritu. Miré a David, que ahora era detenido por uno de los asistentes del notario, intentando inútilmente recuperar su dignidad. Él ya no era el hermano todopoderoso, era un criminal expuesto. En ese instante su humillación fue total, y mi victoria, absoluta. Mi venganza no fue impulsiva, fue planificada. Guardé mi prueba secreta en silencio, esperando pacientemente el momento crítico, el evento público, donde el impacto sería irreversible. Revelé la verdad frente a todos, no solo para salvar mi herencia, sino para salvar mi propia alma de la sombra de su desprecio. Mientras don Ricardo me pedía que lo acompañara a su oficina para formalizar la entrega de la evidencia, sentí una paz profunda. Ese día mi libertad finalmente llegó. Había recuperado mi voz, mi valor, y por primera vez, mi derecho a existir plenamente en esa familia, no como una sombra, sino como Sofía, la mujer que había desmantelado la tiranía de su hermano. Ya no era la víctima silenciosa. Era la dueña de mi propia narrativa, y el silencio sepulcral de esa sala fue el primer sonido de mi nueva vida. Mi alma olvidada recuperó por fin el poder. Mientras los primos y los tíos comenzaban a levantarse, cuchicheando con miradas de horror y desprecio hacia David, yo me quedé sentada, sintiendo la inercia del cuerpo que se niega a moverse después de un shock eléctrico. El aire de la sala, pesado y cargado de ozono emocional tras la explosión de la verdad, se sentía de repente más ligero, más respirable. Las cortinas, de terciopelo borgoña, habían filtrado la luz de la tarde durante horas, manteniendo la atmósfera sombría y solemne. Ahora, esa penumbra parecía acentuar la palidez cenicienta de David, y el brillo de reproche en los ojos de los parientes que se alejaban de él, como si fuera un foco de peste. Sentí como todo el dolor acumulado de años de desprecio y humillación se disolvía. No era una liberación eufórica, sino una calma fría y profunda. Era como si una pesada armadura de sufrimiento, forjada durante 3 décadas de rechazo, cayera de mis hombros, liberando mi respiración y mi espíritu. El alivio físico era tan tangible que podía sentir el músculo del cuello, que había estado tenso por años, relajándose por primera vez. El olor a cera vieja, a encuadernaciones de cuero y a la humedad contenida de la mansión familiar, se mezclaba ahora con el tenue aroma a sudor nervioso y el efluvio metálico de la adrenalina. Miré a David. Ya no era el imponente pilar de la arrogancia que había sido hacía apenas 10 minutos. Ahora era un hombre encogido, patético, que intentaba inútilmente recuperar el control de una situación que se le había escapado por completo. Uno de los asistentes del notario,
un hombre joven y robusto, lo sujetaba firmemente del brazo, impidiéndole que volviera a abalanzarse sobre mí. David forcejeaba, emitiendo ruidos guturales que no llegaban a ser palabras, sus ojos inyectados en sangre clavados en mí con una mezcla tóxica de odio y desesperación. Él ya no era el hermano todopoderoso, el arquitecto de mi miseria y el favorito de la fortuna. Era, simplemente, un criminal expuesto. En ese instante, su humillación fue total y pública, y mi victoria, absoluta y quirúrgica. La planificación había sido exhaustiva. Había esperado pacientemente a que la enfermedad de mi padre lo debilitara lo suficiente para que David se sintiera seguro en su impunidad. Había pasado meses aprendiendo la jerga financiera, rastreando movimientos bancarios que mi padre, con su salud deteriorada, ya no podía supervisar, y finalmente, colocando el micrófono ambiental en su oficina. No busqué venganza impulsiva, busqué justicia definitiva. Guardé mi prueba secreta en silencio, sin que nadie sospechara. Esperé pacientemente el momento crítico, el evento público, donde el impacto sería irreversible y su caída, innegable. Revelé la verdad frente a todos, no solo para salvaguardar mi herencia, que era importante, sino para salvar mi propia alma de la sombra de su desprecio. Yo no era una víctima vengativa, yo era la administradora de la verdad. Don Ricardo el notario se acercó a mí con un andar pausado, recuperando la dignidad profesional que la escena había amenazado con disolver. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación, mostraba ahora una gravedad renovada, teñida de un respeto cauteloso. «Señorita Sofía», dijo don Ricardo, su voz baja, pero clara, dominando el murmullo creciente de los parientes que seguían debatiendo la grabación. «Debemos retirarnos a mi oficina contigua inmediatamente. Este dispositivo debe ser entregado bajo cadena de custodia. No podemos arriesgarnos a que esta prueba sea comprometida. Es la pieza central, el detonante de un proceso que superará con creces el ámbito de la lectura de un testamento. Lo que usted ha revelado no solo anula la moralidad del señor David como heredero, sino que lo expone a graves cargos de fraude fiduciario, alteración de balances y posible abuso de persona vulnerable, que es como el Código Penal califica la manipulación de su padre enfermo». Mientras hablaba, don Ricardo extendió una mano enguantada para ofrecerme ayuda, un gesto que reconocía mi nueva posición de poder. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la caoba del sillón en mi espalda. Mi mirada buscó la de David una última vez. Él, al verme erguida, con la calma de quien ha ganado la batalla sin levantar la voz, soltó un rugido de frustración. «No te saldrás con la tuya, Sofía. Esto es una trampa, don Ricardo. Una falacia diseñada por esta mujer desequilibrada. Soy el director ejecutivo, soy la sangre, el nombre», bramó David, su voz quebrándose en la última sílaba. Un sonido hueco y desesperado. El notario ni siquiera se inmutó. «Sus títulos corporativos están sujetos a escrutinio inmediato, señor David. La junta directiva será informada de esto antes del amanecer. En cuanto a la sangre y el nombre», don Ricardo hizo una pausa dramática, mirando a David con una frialdad legal que cortaba más que cualquier insulto. «Me temo que el único nombre que importará ahora es el de su abogado defensor». Ese intercambio final selló la sentencia. David se desplomó contra el pecho del asistente, no por fuerza, sino por la repentina y absoluta pérdida de esperanza. Lo que había sido su pedestal se había convertido en su cadalso. Mientras don Ricardo me pedía que lo acompañara a su oficina para formalizar la entrega de la evidencia, sentí una paz profunda, un silencio interno que contrastaba con el caos externo. Ese día mi libertad finalmente llegó, no como un regalo, sino como una conquista forjada en la paciencia y el sufrimiento. Había recuperado mi voz, no a través de gritos o súplicas, sino mediante la presentación de una verdad irrefutable. Había recuperado mi valor, no por el dinero, sino porque me había negado a ser destruida. Por primera vez, tenía mi derecho a existir plenamente en esa familia, no como una sombra, sino como Sofía, la mujer que había desmantelado la tiranía de su hermano. Ya no era la víctima silenciosa a la que se le rompía el espíritu, era la estratega que había esperado el momento preciso para actuar. Al pasar junto a los parientes noté sus miradas. Ya no había lástima, ni desprecio por mi supuesta ineptitud. Había asombro, respeto, y en algunos casos un miedo palpable. Ellos, que habían tolerado y validado la crueldad de David por conveniencia social o financiera, ahora reconocían que yo era una fuerza a tener en cuenta. Caminamos por el pasillo. La alfombra persa, que siempre me había parecido un laberinto opresivo de riqueza, se sentía ahora como un camino bajo mis pies. La oficina de don Ricardo era un santuario de orden y ley, con olor a papel antiguo y tinta fresca. Me senté frente a su escritorio de nogal macizo. La luz de su lámpara de banquero iluminaba mi teléfono móvil, la pequeña y humilde arma que había derrocado a un imperio. «Señorita Sofía»,
dijo don Ricardo, poniéndose las gafas de lectura para redactar el acta de incautación. Necesitaré una declaración jurada. ¿Ha manipulado usted la grabación de alguna forma? Lo miré a los ojos, con la certeza de quien no tiene nada que ocultar. No, don Ricardo, la única manipulación que ha ocurrido en esta familia ha sido la de David. Yo solo grabé la verdad. La firma del documento de custodia fue el ritual final. Sentí el bolígrafo deslizarse sobre el papel. Y cada trazo era un clavo en el ataúd de la vida que David había planeado para mí. No era la heredera humillada. Yo era la denunciante, la protectora de la integridad del patrimonio familiar y de la memoria de mi padre. Me levanté para salir de la oficina, sintiendo la gravedad del momento y la ligereza del futuro. Antes de que don Ricardo pudiera abrir la puerta, me detuve y lo miré. Una última cosa, notario. David se refirió a mí como una arribista y una desgracia. ¿Tiene algún comentario sobre la distribución de la herencia ahora que su indignidad ha sido expuesta? Don Ricardo suspiró, cerrando la carpeta con un golpe seco. Legalmente, el testamento lo nombra coheredero universal. Sin embargo, en virtud de esta prueba de desfalco y fraude, cualquier juez congelará sus activos, y muy probablemente lo despojará de su derecho a heredar, basándose en la causa indignitatis, por conducta criminal grave contra el testador. Él me ofreció una sonrisa pequeña y profesional. Usted, señorita Sofía, ha pasado de ser la supuesta oportunista a ser la única heredera universal moralmente calificada. En esencia, usted se quedará con todo. Su jugada ha sido perfecta. Esa confirmación, dicha en la fría jerga legal, resonó como la campana de la victoria. Había llegado al fondo del abismo, y había escalado la pared con mis propias manos. Salí de la oficina del notario. La sala de juntas estaba casi vacía. Solo quedaba el asistente del notario, y David, sentado en la silla de caoba con la cabeza gacha, murmurando incoherencias. Ya no era una figura de terror, sino un espectro de su antiguo yo. Era la dueña de mi propia narrativa, y el silencio sepulcral de esa sala, roto solo por el llanto sofocado de David, fue el primer sonido de mi nueva vida. Mi alma olvidada recuperó por fin el poder, y con él, la certeza de que el verdadero valor no reside en la sangre o en el dinero, sino en la inquebrantable voluntad de sobrevivir a la oscuridad. Caminé hacia la gran puerta de roble, sintiendo el frío mármol bajo mis zapatos. Afuera, la noche había caído completamente, pero yo no me sentía en la oscuridad, me sentía iluminada. Al abrir la puerta y salir al aire fresco, dejé atrás no solo la mansión, sino también a la Sofía que había temido a su hermano. Me dirigí hacia la ciudad, ya no como la sombra repudiada, sino como la dueña del Fénix, la única heredera que había tenido la fuerza de quemar el pasado para construir su futuro. Mi victoria no era solo financiera, era la resurrección de mi ser.